Muchos me dicen que el silencio les pesa, que cuando todo se apaga por dentro empiezan a sentirse perdidos, nerviosos, hasta un poco rotos. Pero el silencio no siempre llega para castigarte, a veces llega para mostrarte lo que el ruido te estaba tapando. Recuerdo cuando no podía estar solo ni 5 minutos sin buscar algo que me distrajera. Encendía una pantalla, revisaba mensajes viejos, inventaba pendientes, cualquier cosa con tal de no quedarme quieto. Yo también pensé que mi problema era la falta de motivación. La verdad, no era eso. El problema era que, cada vez que me quedaba en silencio, empezaba a escuchar una voz incómoda dentro de mí. Esa voz me recordaba promesas que no había cumplido, decisiones que había postergado, conversaciones que había evitado, heridas que seguían abiertas aunque yo fingiera que ya no dolían. Y en vez de sentarme a entender esa incomodidad, corría. Corría hacia el entretenimiento, corría hacia la opinión de otros, corría hacia cualquier cosa que me permitiera no escucharme. Recuerdo una etapa en la que confundía estar ocupado con estar bien. Mi agenda estaba llena, pero mi interior estaba vacío. Hacía muchas cosas, sí, pero no avanzaba en lo importante. Porque cuando uno no soporta el silencio, termina viviendo reaccionando, no eligiendo. Y vivir reaccionando es una forma elegante de perder el control de la propia vida. Tú también lo has visto. Hay momentos en que se calla el teléfono, se van las visitas, termina el día, y por fin te quedas frente a ti. Ahí aparece la verdad. No la verdad bonita. No la verdad que uno publica. La verdad desnuda. ¿Qué te duele? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué sigues tolerando? ¿Qué sigues fingiendo? Y esa verdad incomoda, sí, pero también orienta. Por eso el silencio no se combate, se trabaja. Primero, uno aprende a quedarse. Sin escapar, sin anestesiarse, sin inventar excusas. Después, uno aprende a nombrar. Esto me da miedo. Esto me avergüenza. Esto lo estoy posponiendo. Y por último, uno aprende a ordenar. ¿Qué debo cerrar? ¿Qué debo empezar? ¿Qué debo soltar? No necesitas una revelación espectacular. Necesitas honestidad repetida. Necesitas unos minutos al día donde nadie te aplauda, nadie te distraiga, y nadie te salve de ti mismo. Porque hay cambios que no nacen en una multitud, nacen en una habitación callada. Hay decisiones que no se toman gritando, se toman escuchando. Y hay una fuerza que solo aparece cuando dejas de huir de tu propia compañía. El silencio no viene a vaciarte, viene a separar lo que eres de todo lo que solo estabas cargando. El silencio no te quita compañía, te devuelve presencia. ¿Cuántas veces has dicho cuando tenga claridad, voy a empezar? La claridad no llega antes del camino, muchas veces aparece porque por fin te atreves a caminar. Recuerdo cuando esperé demasiado por sentirme listo. Quería seguridad antes de dar el paso, confianza antes del intento, paz antes de la decisión. Yo también caí en esa trampa. Pensaba que la gente firme actuaba porque ya no tenía dudas. Con el tiempo entendí algo más humilde y más útil, la gente firme también duda, solo que no convierte cada duda en una orden. Esa diferencia me cambió. Porque mientras yo esperaba una certeza perfecta, la vida seguía avanzando sin pedirme permiso. Recuerdo una etapa en la que todo me parecía confuso. No sabía si seguir insistiendo, si cerrar una puerta, si cambiar hábitos o si aceptar que simplemente estaba cansado. Y en medio de esa confusión, el silencio me desesperaba. Quería señales, respuestas, confirmaciones. Pero lo único que había era un cuarto callado y una sensación rara de que algo en mí se estaba acomodando despacio. No lo entendí al principio. Luego vi que ese silencio no era ausencia de dirección, era un proceso de maduración. Como cuando el agua deja de moverse y por fin puedes ver el fondo. Tú no siempre necesitas más información. A veces necesitas menos ruido. Menos voces opinando sobre tu vida. Menos comparación. Menos urgencia. Menos explicación. Porque cuando todo el mundo habla dentro de tu cabeza, tus verdaderas convicciones se vuelven susurros. Y uno termina obedeciendo expectativas ajenas con el nombre de prudencia. La verdad es que la claridad tiene hábitos. Llega cuando simplificas. Llega cuando dejas de consultar cada paso con el miedo. Llega cuando observas patrones. Cada vez que dices sí por culpa, te oscureces. Cada vez que postergas una conversación necesaria, te oscureces. Cada vez que te traicionas para evitar incomodidad, te oscureces.
Y al revés también pasa. Cada vez que dices la verdad aunque te tiemble la voz, te aclaras. Cada vez que cumples algo pequeño, te aclaras. Cada vez que haces silencio antes de reaccionar, te aclaras. Haz algo sencillo. Hazlo sin espectáculo. Hazlo hoy. Escribe lo que llevas semanas evitando. Reduce una decisión a su forma más simple. Pregúntate, ¿qué sé ya, aunque me dé miedo aceptarlo? No busques una emoción heroica. Busca una evidencia honesta. Porque la claridad no siempre llega como un relámpago. Muchas veces llega como una frase quieta que por fin te atreves a no discutir. No es que no sepas, es que todavía no habías querido escuchar lo que ya sabías. Muchos me dicen que se sienten invisibles cuando hacen las cosas bien y que eso les quita ganas de seguir. Pero lo que no recibe aplausos no pierde valor, muchas veces gana raíces. Recuerdo cuando empecé a corregir pequeños hábitos sin contárselo a nadie. Dormir a una hora más digna, ordenar el espacio, terminar lo que empezaba, comer con menos impulso, hablar menos de mis planes. Y la verdad, me frustraba que nadie lo notara. Una parte de mí quería reconocimiento inmediato. Quería que alguien dijera, ahora sí se te ve distinto. Pero nadie lo decía. El cambio era silencioso, tan silencioso que por momentos dudé de que estuviera ocurriendo. Ahí entendí algo incómodo, yo no solo quería mejorar, también quería ser visto mejorando. Y son dos cosas distintas. Recuerdo una etapa en la que trabajaba más por la validación que por la convicción. Si alguien aprobaba lo que hacía, me encendía. Si nadie reaccionaba, me enfriaba. Mi energía dependía de ojos ajenos. Ese es un lugar muy frágil para construir una vida. Porque si tu disciplina necesita testigos, en cuanto el público se va, el compromiso se desarma. Tú también puedes caer ahí sin darte cuenta. Publicas un avance, cuentas una intención, compartes una meta, y eso te da un alivio momentáneo, como si ya hubieras recorrido una parte del camino. Pero una cosa es anunciar y otra es transformar. Una cosa es inspirarte y otra es sostenerte. El problema no era que yo necesitara motivación, era que necesitaba intimidad con mi propio proceso. Hay una fuerza profunda en hacer lo correcto sin audiencia. Hacerlo porque te limpia. Hacerlo porque te ordena. Hacerlo porque te acerca a la persona que quieres ser incluso cuando nadie está mirando. Ahí se construye el carácter. No en el momento brillante, sino en la repetición gris. No en la emoción alta, sino en la consistencia humilde. No en la promesa, sino en la práctica. Empieza a proteger tus procesos. Protege tu mañana. Protege tus hábitos nuevos. Protege tu energía. Hay semillas que se secan cuando se exponen demasiado pronto. Hay decisiones que necesitan silencio para afirmarse. Hay cambios que no soportan el exceso de explicación. Haz menos anuncios y más evidencia. Habla menos de lo que vas a hacer y conviértete en alguien que simplemente lo hace. Porque la vida no se transforma cuando todos notan que cambiaste. Se transforma cuando tú ya no necesitas que lo noten para seguir cambiando. Lo más valioso de tu crecimiento no siempre se ve, muchas veces se vuelve columna antes de volverse imagen. ¿Y si eso que llamas debilidad en realidad es cansancio acumulado de sostener una versión de ti que ya no te queda? A veces no estás fallando, a veces solo estás agotado de fingir. Recuerdo cuando decía que estaba bien con una facilidad que ya parecía reflejo. Todo bien, no pasa nada, estoy tranquilo. Lo decía tanto que por un tiempo hasta me lo creí. Pero mi cuerpo no mentía. Dormía mal. Me irritaba por cosas pequeñas. Me costaba concentrarme. Cargaba una tensión rara, como si siempre estuviera defendiendo una frontera invisible. Yo también pensé que solo necesitaba descansar más. Luego entendí que el problema no era únicamente el cansancio físico, era el desgaste de sostener una imagen que no coincidía con lo que estaba viviendo por dentro. Recuerdo una etapa en la que me volví experto en parecer estable. Sonreía cuando quería callar. Aceptaba cuando quería poner un límite. Ayudaba cuando necesitaba ayuda. Y como todo eso parecía madurez, nadie sospechaba nada. Pero el silencio empezó a decirme la verdad. Cuando por fin me quedaba solo, sentía un vacío extraño. No porque me faltara gente, sino porque me faltaba yo. Había repartido mi energía en tantas aprobaciones, en tantas adaptaciones, en tantos y automáticos, que ya no sabía dónde terminaban los demás y dónde empezaba mi dignidad. Tú puedes funcionar así durante un tiempo.
Cumples, respondes, resuelves, acompañas. Desde afuera pareces fuerte. Pero por dentro te vas borrando. Y uno no se rompe siempre por una tragedia. A veces uno se rompe por concesiones pequeñas repetidas durante años. Ceder una opinión. Tragar una incomodidad. Disfrazar un dolor. Reírse de algo que hiere. Aguantar lo que ya dejó de ser sano. La erosión también tiene voz baja. Por eso el silencio bien usado no es aislamiento, es recuperación. Sirve para volver a escuchar qué sientes sin editarlo. Sirve para preguntarte dónde te estás traicionando. Sirve para distinguir entre responsabilidad y sobrecarga, entre bondad y autoabandono, entre paciencia y miedo. No todo lo que soportas te hace noble. No todo lo que callas te hace maduro. No todo lo que das te hace generoso. Empieza por 3 actos simples. Di la verdad en una conversación pequeña. Descansa sin sentirte culpable. Deja de explicar un límite sano. Después observa. Observa qué relación se incomoda cuando ya no te ofreces entero para sostenerla. Observa qué culpa aparece cuando por fin te eliges. Observa qué parte de ti vuelve a respirar cuando dejas de representar un personaje amable pero agotado. No necesitas convertirte en alguien más duro. Necesitas dejar de ser tan distante contigo mismo. La paz no empieza cuando todos te entienden, empieza cuando tú dejas de abandonarte para ser entendido. Muchos me dicen que cuando algo les duele, reaccionan sin pensar y luego se arrepienten. Pero el problema no siempre es la herida, muchas veces es la prisa por defenderla. Recuerdo cuando cualquier comentario que tocara una inseguridad mía me encendía por dentro. No hacía falta una ofensa grande. Bastaba un gesto, un tono, una palabra atravesada, y ya estaba construyendo una respuesta en mi cabeza. Yo también pensé que reaccionar rápido era una señal de carácter. La verdad, muchas veces era una señal de fragilidad. Porque cuando uno todavía no sabe habitar su dolor, cualquier roce parece ataque. Y desde ese lugar, uno no responde, uno se protege mal. Recuerdo una etapa en la que confundía sinceridad con descarga emocional. Si algo me molestaba, lo soltaba. Si algo me hería, lo devolvía. Si me sentía incomprendido, subía el volumen. Después me quedaba con una sensación amarga. Había dicho mi verdad, sí, pero no había construido nada. Había aliviado una tensión momentánea y aumentado un problema más profundo. Fue duro aceptar esto, no toda expresión libera, algunas expresiones solo desordenan. Tú también lo sabes, aunque a veces cueste admitirlo. Hay silencios que son cobardía, sí. Pero también hay silencios que son inteligencia emocional en construcción. No responder de inmediato no siempre es reprimirte. A veces es darte el tiempo para que la emoción baje del cuello al pensamiento. A veces es evitar que una herida dirija una conversación que debería dirigir tu criterio. Cada vez que reaccionas en caliente, entregas el timón. Cada vez que haces una pausa, recuperas autoridad interior. Cada vez que nombras lo que sientes antes de actuar, reduces el daño. No es guardar todo. Es filtrar. No es agachar la cabeza. Es elegir el momento. No es tragarte la verdad. Es decirla sin convertirla en arma. Prueba este orden. Primero, detecta la emoción real. ¿Es rabia o es vergüenza? ¿Es indignación o es miedo? Segundo, separa el hecho de la interpretación. ¿Qué pasó realmente y qué historia construiste encima? Tercero, decide la intención. ¿Quieres castigar, demostrar o resolver? Esa triada cambia vidas. Porque cuando la usas, dejas de reaccionar desde el impulso y empiezas a actuar desde la conciencia. La gente serena no nació en paz. Muchas veces aprendió a no obedecer el primer fuego. Aprendió a respirar antes de hablar. Aprendió a dejar pasar una noche antes de escribir ese mensaje. Aprendió a no convertir un minuto de dolor en una semana de consecuencias. No todo lo que sientes merece salida inmediata, algunas emociones primero necesitan comprensión, no micrófono. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía gastas intentando demostrar que vales, incluso donde nadie quiere verlo? A veces el cansancio no viene del esfuerzo, viene de insistir en escenarios equivocados. Recuerdo cuando buscaba ser reconocido en lugares donde solo era tolerado. Hacía más, daba más, me adaptaba más. Pensaba que si mostraba suficiente compromiso, suficiente paciencia, suficiente calidad humana, tarde o temprano iba a recibir el trato que esperaba.
Yo también caí en esa trampa. Confundí insistencia con lealtad, sacrificio con mérito, permanencia con amor propio. Y mientras más entregaba, más me vaciaba. Recuerdo una etapa en la que me repetía, solo necesito aguantar un poco más. Aguantar el maltrato sutil. Aguantar la indiferencia. Aguantar los límites borrosos. Aguantar las migajas emocionales con tal de no aceptar una verdad más incómoda, estaba pidiendo valor donde no había capacidad para verlo. Eso dolió. Porque uno quiere creer que, si se esfuerza lo suficiente, puede cambiar la forma en que ciertos lugares lo tratan. Pero no siempre funciona así. No es que no dé suficiente. Es que no todos los entornos saben cuidar lo valioso. Tú debes aprender esto sin dureza, pero con firmeza. Tu valor no aumenta cuando te desgastas para convencer a alguien. Tu valor no nace del reconocimiento tardío. Tu valor no depende de cuánto resistes antes de irte. Hay puertas que no se abren con mérito, se abren con claridad. Y hay mesas donde no tienes que pedir asiento, simplemente no son tu mesa. El silencio ayuda mucho aquí. Porque cuando dejas de perseguir validación, empiezas a notar señales que antes justificabas. Notas cómo sales de ciertos lugares más pequeño. Notas con quien siempre debes explicar lo obvio. Notas donde tu presencia sirve, pero tu esencia estorba. Notas cuando estás negociando respeto en cuotas. Y el respeto, la verdad, no se negocia por cuotas. Hazte 3 preguntas sin adornos. ¿Dónde me estoy esforzando para ser aceptado en vez de ser auténtico? ¿Qué relación, ambiente o dinámica me exige demostrar constantemente mi dignidad? ¿Qué perdería si me retiro, y qué recuperaría? A veces la salida no te quita, te devuelve. Te devuelve energía. Te devuelve enfoque. Te devuelve voz. No todo abandono es fracaso. Hay renuncias que son rescate. Hay distancias que son higiene emocional. Hay silencios que marcan el momento exacto en que uno deja de mendigar lo que debería llegar con respeto. Tu valor florece más rápido cuando dejas